¿Cómo les va? Muy buenas noches. El placer de reencontrarnos nuevamente en la pantalla de Canal 5. Agradecemos a sus autoridades porque estamos nuevamente en el aire. Temporada año 16 de Plan A en la ciudad de Rosario. El programa del debate, de los puntos de vista encontrados, de la información, de debates complejos, duros en algunos casos, pero que queremos llegar a buen puerto, con información para que la gente saque conclusiones y vaya si este primer tema de la temporada trae aparejado puntos de vista encontrados, algunas discusiones, acusaciones mutuas. Cuando hablamos del aborto, hay en la Argentina un debate que se ha generado y que en los próximos días tendrá el Congreso como lugar de discusión para despenalizar el aborto. El aborto legal, seguro y gratuito. Opiniones a favor y en contra. Por eso, acompáñenos en el debut de este Plan A versión 2018. Vamos al informe que nos da algunas aristas y luego los invitados para debatir acerca de este tema que conmueve a la Argentina. Por primera vez en la historia, un presidente argentino menciona la palabra aborto. Fue Mauricio Macri, quien a pesar de manifestarse a favor de la vida y empujado por las circunstancias, pone en agenda parlamentaria la despenalización del aborto. Hoy en Argentina, el aborto solo está autorizado cuando el embarazo es producto de una violación o cuando está en peligro la vida de la madre. Los pañuelos verdes, símbolo de la lucha por el aborto libre, gratuito y seguro, acompañan el proyecto y explotaron en las marchas del pasado Día Internacional de la Mujer. Piden educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. El proyecto con mayor adhesión logró sumar 71 firmas en pocos días y comenzará a ser debatido el 20 de marzo próximo en comisiones para llegar al recinto en 2 meses. Aún no se sabe qué resultado tendrá su tratamiento en el Congreso. Según varias ONG, cada año en la Argentina se practican 500.000 abortos ilegales, de los cuales un centenar de mujeres pierden la vida y 50.000 deben ser hospitalizadas. La mayoría de ellas son mujeres pobres. Para los que piden la despenalización, el aborto debe tratarse como una cuestión de salud pública, pero también se mezclan las cuestiones éticas y religiosas. Un amplio sector de la sociedad sostiene que el inicio de la vida arranca con la concepción y como tal, cualquier práctica que provoque su interrupción la consideran un crimen. Ahora en Plan A, aborto legal, el debate del año. Bueno, hay muchas voces, así que vamos directamente. Postura a favor, Silvia Usburger, diputada provincial, integrante de la campaña nacional a favor del derecho al aborto. Silvia, ¿esperabas en este momento, con esta presidencia, este debate, que se abra nuevamente en la Argentina? Creo que hay 2 factores que empujan. Uno los mencionaban ustedes, el fuerte movimiento de mujeres, las expresiones del 8M, del Ni Una Menos, sí, el trabajo sistemático de la campaña nacional por el derecho al aborto de hace más de 15 años. Sí. Y otro factor, la democracia, 35 años de democracia que permiten que hoy se debata un tema como este. Y te tocó en su momento como diputada también trabajar por este proyecto de despenalización del aborto, Silvia. Sí, yo presenté... Cuando integraste la Cámara de Diputados. Yo presenté en el 2008 el primer proyecto que presenta la campaña nacional por el derecho al aborto y que fue representando cada 2 años, porque al no ser debatido perdía estado parlamentario. Esta es la 6ª vez que la campaña presenta su iniciativa con claro, un número muy importante de firmas, la mayor cantidad de firmas que se han conseguido en estos 10 años. ¿Sorprende que un partido, un espacio político del signo de Macri plantee este tema? Pareciera que corresponde a gobiernos, entre comillas, progresistas, ¿no?, que avalen este tipo de proyectos. Lo que ha dicho el presidente es que habilita a sus legisladores y legisladoras a abrir el debate, pero hay posiciones dentro del bloque oficialista a favor y en contra de la legalización del aborto. Claro. Sustancialmente, para abrir el debate, Silvia, ¿por qué a favor del aborto legal? Porque en los países donde el aborto es legal, la tasa de abortos es mucho menor, es decir, la cantidad de abortos que se practican es mucho menor que en los países donde el aborto es considerado un crimen. Y porque además en esos países, y la experiencia más directa es Uruguay y México, sí, no muere ninguna mujer como consecuencia de aborto inseguro. Claro. Hay legisladores que tienen posturas variadas, pero vamos a este sector. Verónica Barograf,
doctora, médica, ginecóloga, postura en contra del aborto legal. Sí, creo que en los países que está legalizado el aborto no hay forma de comparar si aumentaron o disminuyeron, porque los que eran clandestinos no se sabía la estadística. Ajá. Y los que son ahora legales son nueva la estadística, por lo tanto no lo sabemos. Uruguay dice que aumenta un 20% más cada año los abortos, en la estadística nueva, partiendo del 2012. Sí. Y con respecto a las manifestaciones del 8M, solo en Argentina se hizo tanto hincapié en el tema del aborto, porque estamos bajo este signo ahora, pareciera, de debate. En todo el mundo se habló de otro tema, en las libertades que la mujer necesitaba conquistar, los derechos que la mujer necesitó. No se le dio tanta importancia al aborto. Creo que incluso a la marcha han ido muchas mujeres que están en contra del aborto, que iban a pedir derechos de las mujeres. La consigna quedó muy escondida detrás de algunos carteles. ¿Y por qué a favor de la vida y en contra del aborto? Porque, bueno, como médica, para mí no hay discusión. El tema es que nosotros sabemos que ahí hay un ser humano y como ser humano necesita que alguien proteja sus derechos. Claro. Poner la semana 14, el proyecto pide la semana 14. Sí, hasta la semana 14. ¿Qué pasa en la semana 14? ¿Por qué la semana 14? ¿Por qué no la 12? ¿Por qué no la 15? ¿Por qué no la 10? En realidad no hay ningún argumento. ¿Sabes cuál es el argumento? Que es más fácil practicar un aborto quirúrgico, un aborto químico hasta las 12 semanas, 14 semanas, y porque es un convenio internacional, pero no hay ninguna razón biológica por lo cual un ser humano deja de ser cosa y se transforma en humano a partir de la semana 14. No coincidirán todos con esta postura. Doctor del Cerro, observemos que en el bloque oficialista hay posturas variadas. En Cambiemos están quienes votan a favor, quienes votan en contra, empezando por el presidente que dijo y manifestó su postura antiaborto. Doctor del Cerro, ¿qué le responde a Verónica? Yo creo que primero, es decir, la biología no es que 12 semanas y 20 semanas y 22 semanas y 30 semanas es lo mismo, ¿no? De ninguna manera. El desarrollo del sistema nervioso es contundente en el momento en el cual se empieza a desarrollar, y en ese momento empezamos una etapa francamente de diferenciación que hace que podamos hablar de seres humanos, que hace que podamos hablar de vida humana. Ya desde la semana 14. No es tan preciso, pero como un margen de seguridad apreciable. Miremos que en el Reino Unido, en Gran Bretaña, las cosas se extienden hasta las 20 semanas y hasta las 22 semanas está permitido el aborto. Ajá. De manera tal de que veamos que el margen es bastante grande. De 12 que está en algunos países a 22 semanas o a 20 semanas hay un margen muy grande. Y estamos hablando de Inglaterra, Estamos hablando de Inglaterra, no estamos hablando un país avanzado. De Uruguay, y no estamos hablando que no haya estadísticas, no hablamos que no haya posibilidad de comparaciones, no hablamos de que no haya servicios de salud con, digamos, una demografía muy clara y con estadísticas muy precisas, de manera tal de que no estamos hablando de Uruguay, que recién empieza y que la estadística puede ser confusa. ¿Cómo se sienten cuando se habla de un crimen? ¿No? Porque se mata a una persona y se establece aquí como punto de debate. Albor Cantar, diputado que está a favor de la despenalización. Sí, yo creo que la posibilidad de dar un debate serio y responsable es un tema tan conflictivo, ¿no? Y que genera tanta diversidad de opinión. Para que sea realmente serio y responsable tiene que despejarse aquellas tipo de acusaciones que lo impiden. Es decir que quien está en contra de la despenalización es misógino, está en contra de las mujeres o es parte de la Inquisición, es tan negativo para la discusión como decir que quienes estamos a favor somos asesinos, digamos. Entonces, creo que lo primero que tenemos que despejar en una discusión seria y responsable es estas dos posiciones extremas que lo único que tratan de estigmatizar a quien piensa diferente y, valga el término, abortar la discusión. Lucas Incico, diputado nacional, que tiene una postura contraria a la despenalización del aborto. Así es, por lo menos así como está planteada la despenalización. ¿Y consideras, Lucas, que es un crimen? A ver, es una conducta disvaliosa y por eso desde nuestro ordenamiento jurídico está prevista una sanción. No quiero caer en lo que decía Nicky recién, pero si vos vas al Código Penal, el aborto está tipificado y está contemplado dentro de los delitos contra las personas, en el título Delitos contra las personas y en el capítulo Delito contra la vida. Si en primer lugar,
La ciencia hoy reconoce y tiene perfectamente establecido que hay una vida. Desde la concepción en el seno materno hay una vida que es distinta y que es individual y que es diferente a la de la mamá, con una cadena de ADN distintos y demás. Hay una vida. Por lo tanto, desde la ciencia y desde nuestro ordenamiento jurídico, lo que nos viene a decir el Código Civil y Comercial, recientemente modificado hace un par de años, que la persona existe desde la concepción. Entonces, no solamente hay una vida, para nuestro ordenamiento jurídico, para el Estado argentino, hay una persona. Y no solamente se la reconoce, se la protege y se le garantiza el derecho a la vida, que es el primer derecho, porque es el sustrato donde se asientan todos los otros derechos. Y una cosa más, que por ahí no se tiene mucho en cuenta. Acá tenemos un conflicto hasta de orden constitucional, porque hay muchos tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que el niño existe desde la concepción en el seno materno hasta los 18 años. Es decir, y son tratados que hoy y desde el año 94 en nuestro país tienen jerarquía constitucional. ¿Esto significa que obligan a la Argentina a no legalizar el aborto? Significa que una norma que vaya en contra de lo que expresamente establecen esos tratados, que son de jerarquía superior porque tienen el nivel y el rango el legal de una Constitución, de la Constitución, y lo mismo el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, que también establece la protección para la mujer embarazada y la persona por nacer. Entonces podemos tener una colisión de normas que nos genera un conflicto institucional. ¿Qué le responde Sofía Boto, coordinadora del movimiento de la organización Mumbalá Rosario? Bueno, primero aclarar, yo soy parte de la campaña también como Silvia, por la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Soy defensora junto con mi compañera Victoria Donda, que es la segunda vez que le va a tocar, que le toca presentar el proyecto, como le tocó en su momento a Silvia, el proyecto que elabora la campaña. Creo que es primero el único proyecto que garantiza el acceso a la salud de las mujeres y que garantiza la posibilidad de que una mujer pueda elegir y pueda salir viva también de esa situación. Primero, considero que en cuanto al debate sobre la vida y la concepción, creo que no es el debate que tiene que dar el Congreso de la Nación. Creo que el Congreso de la Nación tiene que brindarle una respuesta a esas mujeres que hoy eligen abortar por la causal que sea. En nuestro sistema político y en el Código Penal el aborto está despenalizado por las 3 causales. Lo que nosotros hace muchos años, lo que nosotras proponemos con esta ley es ampliar a que todas las mujeres puedan acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, garantizar su vida, garantizar la elección y lo que quieran para su vida, y que en esas 3 causales también se va a ampliar. El proyecto lo que plantea son las primeras 14 semanas, no hay ningún argumento, creo que tiene que ver más con la política comparada, como bien decíamos por acá, de cuáles son las experiencias en otros países. No hay un argumento filosófico ni nada por el estilo en cuanto a la concepción ni a la formación del ser humano. Al contrario, tiene que ver justamente con estas experiencias que son exitosas en los países desarrollados sobre todo, y en las causales poder ampliarlo a cuando la mujer lo solicite, y que eso no sea una concepción amplia. Y Laura, además, Sofía. Simplemente esto, que no sea judicializado, porque lamentablemente hablamos de despenalización, pero tuvimos el caso de Belén en Tucumán, en la ciudad de Rosario tuvimos el caso de Yamila, una chica que tuvo un aborto espontáneo, tuvo prisión preventiva, tuvo una condena de 9 años y que después fue revocada porque claramente era una condena injusta. Verónica hizo gestos allí cuando hablaba de las 14 semanas como algo que algunos países desarrollados lo tienen. Claro, el hecho de que otros países tengan determinadas cosas sin tener un fundamento, porque habría que ver qué hay detrás de eso. Si hubiera un fundamento biológico, yo entiendo que me demuestren qué pasa a las 14 semanas. Pero es una convención, se pusieron de acuerdo. Claro. Y entonces nosotros copiamos lo que otras legislaciones han hecho. Concuerdo con Lucas que nosotros tenemos un problema legal, porque nosotros tenemos esta Constitución. Y te iba a contar Irlanda, en este mismo momento, Irlanda hace una marcha porque quieren revocar la Constitución, porque en realidad no pueden aceptar el aborto si no revocan la Constitución. Nosotros ni se nos ocurrió revocar, directamente presentamos algo anticonstitucional. Ahora, Silvia, ¿entonces hay un obstáculo legal para avanzar en esto? No, como lo plantean Lucas y Verónica. 2 elementos. Primero, no, y esto ya lo ha aclarado el fallo FAL. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo FAL dice que no hay impedimento constitucional para garantizar los abortos que hoy son legales en Argentina, que son riesgo de vida o de salud o violación. Claro. Esa es la primera cuestión.
Incluso cuando ¿Coincidís como abogado, Lucas, sobre esta postura? Cuando se dicta... Perdón. Perdón. Es que lo ha dicho la Corte circunscripto a esos dos casos que la misma Corte ha mencionado en el caso FAL. Que a su vez la Corte ahí lo que hace es ordenar que se haga un protocolo para proceder en esos supuestos que están previstos del año 1921 en el Retoma, caso, en Silvia, el Código Penal. Por supuesto que la Corte lo dice en un caso específico porque esta es nuestro ordenamiento jurídico. La Corte se expresa frente a cuestiones, pero cita justamente las convenciones internacionales que ha citado el diputado y la doctora Barograf. Ajá. Una de las convenciones, el Pacto de San José de Costa Rica, lo firman muchísimos países que tienen aborto que es legal desde hace muchísimos años. A ver, quiero escuchar a Beatriz Priotti, periodista invitada. Gracias por la invitación. Bueno, estaba escuchando atentamente, ¿no? Y empezar a plantear el debate en torno a términos que son muy pesados y muy fuertes, ¿no? Por como ejemplo, matar, quitar la vida. De pensar que las mujeres nos volvemos asesinas ante la práctica de un aborto, me preocupa de sobremanera porque solo estamos poniendo la mirada en un lugar. Lo que perdemos de vista es que en este mientras tanto, mientras la ciencia no dio respuestas concluyentes de cuándo ese feto se convierte en un ser humano, y dónde estaría comenzando esa vida para que las mujeres nos convertamos en asesinas, hay mujeres que se van muriendo. Y en esto las cifras son excluyentes. Poner el debate en una sola mirada, que es, o como le llaman, la protección del niño por nacer, es excluyente de un sector que hoy se está muriendo, que hoy sufre traumas muy grandes después de una práctica porque lo tiene que hacer sola, lo tiene que hacer en silencio, lo tiene que hacer escondiéndose de la sociedad, de sus padres, lo tiene que hacer en un lugar que no tiene condiciones de asepsia y que probablemente le traiga consecuencias corporales que no pueda volver a tener otro embarazo. Por eso hay que avanzar en este camino. En el mientras tanto, poner la mirada y centrarnos, ¿no?, en estos términos durísimos, matar, quitar la vida, asesinar, terminar con una persona, nos quita la mirada en las mujeres que se están muriendo. Hablamos de mujeres periodistas. Laura Favarel. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. ¿Qué pensás? Mira, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de plantear Beatriz, en el sentido de que no hay que poner la mirada en un solo lugar. Sí. Y creo que hoy por hoy este debate nos va a ayudar a ampliar la mirada y a empezar a ver que acá tenemos dos vidas que tenemos que proteger y cuidar. Estoy 100% de acuerdo que las mujeres mueren en muchos casos por este tema, por el aborto clandestino, y este debate hay que darlo, pero no nos restringamos, y pido a nuestros legisladores que empiecen a pensar en la vida de los dos. Creo que hay que pensar en cómo vamos a proteger para que ninguna mujer llegue a una instancia de aborto, porque creo que todos estamos de acuerdo en este punto. Nadie quiere el aborto por sí mismo, es una práctica violenta contra la mujer. ¿Y crees que para evitar esos abortos clandestinos no es la mejor solución el aborto legal? No es la solución, creo que es una solución rápida y fácil, pero no es la solución verdadera de acompañamiento y contención que necesita la mujer que ya está pasando una situación muy difícil. Entonces, pido a nuestros legisladores, ya que tengo la oportunidad de estar acá, que empecemos a pensar en esa mujer que necesita este acompañamiento por parte del Estado también, para que lleve a término la situación que está llevando a cabo. Podemos pensar en muchos proyectos, pero creo que en un proyecto integral que cuide a la mujer embarazada en esa situación, tenemos que empezar a asumirlo. Doctor del Cerro, ¿qué le responde a esta preocupación de Laura? Sí, que es muy utópica. Realmente se acerca al terreno de lo moral. Hablar en la República Argentina de algunas cuestiones que ella está planteando desde el punto de la salud pública es absolutamente irreal. Decir que el Estado argentino puede proteger a las mujeres realmente es mentirnos y aceptar las mentiras que algunas veces han dado algunos legisladores. Veamos el ejemplo nomás de una cosa mucho más sencilla que vuelve a prometer esta ley. Es la educación sexual y la procreación responsable. Ahora, Gonzalo, qué decepcionante es que el Estado no nos pueda proteger en una situación como esta, ¿no? El Estado como expresión de una sociedad. El Estado como expresión de una sociedad. El Estado no es una sociedad anónima. El Estado somos todos los argentinos, los que opinan a favor y los que opinan en contra. No hagamos una restricción operativa del Estado. Hablemos de la nación argentina, si usted quiere hablemos de la República Argentina, para tener una dimensión mayor de lo que estamos hablando.
nosotros no estamos protegiendo ni a las mujeres ni a los niños. Lo mira preocupada, doctora Barografa, el legislador. Yo soy legislador y sí, voy a los lugares y he estado en los sanatorios y he estado en los hospitales y he sido decano de una facultad y he visto lo que pasaba en el Hospital del Centenario los domingos a la mañana, cuando en la anonimato prácticamente venían algunas mujeres sangrando y bueno, porque era el día domingo, el día que no trabajaban y que no trabajaban sus compañeros y que sus compañeros se podían quedar con los varones, que entonces hacían un aborto en esos días. Claro. Era duro, tremendo para una concepción... O sea, este ética. obstáculo legal impedía que esa mujer llegara a un efector público, por ejemplo. Que llegara a un efector público y que el Estado argentino, al sentir esa obligación, dijera vamos a desarrollar un sistema de salud pública y nos comprometamos todos los argentinos en un sistema de salud pública. Y la educación sexual, tan mencionada y que ayudaría a prevenir los embarazos no deseados, ¿sirve o no sirve? Por supuesto. Sí, Claro que sirve. hay una ley sancionada en nuestro país. Tenemos muchas. Nosotras también desde la campaña somos promotoras de una consigna que tiene que ver con la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Sí. Creo que, al contrario, creo que el aborto nosotras nunca lo planteamos y no se plantea como un método anticonceptivo. Al contrario, estamos hablando del aborto legal para no morir, para que esas mujeres que aparecen en los registros del Ministerio de Salud en el año 2015, el último registro, hay registros del Ministerio de Salud, hay 55 mujeres que perdieron la vida con complicaciones luego de abortos inseguros. Creo que la educación sexual es una de las promotoras de poder ofrecernos a las mujeres poder decidir, poder planificar nuestra vida, pero no hay que ser contradictorios con las realidades y las posibilidades que tenemos, que muchas veces hacen que muchas mujeres queden embarazadas con abortos no deseados y decidan recurrir a un aborto. Tenemos que hacer una pausa, ¿eh? El debate está instalado, posiciones a favor y en contra del aborto legal que se discute en estos días en la Argentina y que tendrá amplia repercusión, sobre todo en el Congreso de la Nación. Breve pausa y retornamos. Abriendo el debate este año 2018 aquí en Plan A y antes de volver al mismo vamos a Mar Azul, le damos la bienvenida porque ya está preparado todo para estas Pascuas, toda la variedad de mariscos, pescados de mar, río con la frescura que caracteriza Mar Azul y elaborando además exquisitos platos, paella elaborada a la vista, copa de camarones, empanadas caseras rellenas de mariscos, budines de salmón rosado, todo listo para llevarlo mejor a casa. Mar Azul, una empresa que hace 25 años brinda frescura y calidad. Mar Azul, llegás a Buen Puerto en la esquina de Tucumán y Constitución. Bueno, planteaba el doctor del Cerro que, como una utopía, que el Estado vaya en auxilio de mujeres y niños, dadas las actuales circunstancias, ¿no? Y esto es admitir un hecho grave que está pasando en la Argentina, que no se pueda trabajar en la prevención de temas como, por ejemplo, el embarazo no deseado. ¿Cuál es su opinión, doctor Cantar? Creo que nosotros obviamente no tenemos que dejar de tener esa aspiración. Lo que es cierto, creo que es lo que apunta Gonzalo, es que de educación sexual, de reproducción responsable, de eso venimos hablando hace mucho tiempo y ahí tenemos los números, las estadísticas están 500.000, algunos hablan más de 600.000 prácticas. Y otros dicen que esa cifra está inflada. Totalmente. Y hay otra cuestión, son los datos del Ministerio de Salud de la Nación, de este gobierno y del gobierno anterior, de este ministro y del ministro No, porque hay voces críticas también hacia estas cifras de pero lo que las no hay, consecuencias del aborto clandestino. Lo que está claro es la cantidad de gente, de madres, de chicas embarazadas, generalmente adolescentes, generalmente pobres, que ingresan a nuestros hospitales y que con este tipo de problemática, y que la causa mayor en términos porcentuales de fallecimiento son las causas por estas prácticas ilegales de aborto. Y hay otra cuestión, decía muy bien Lucas,
que hay un ordenamiento jurídico. Sí. Bueno, obviamente, por eso lo queremos cambiar al ordenamiento jurídico, quienes propiciamos la despenalización. Pero además, en el ordenamiento jurídico también hay otra cuestión que me parece que es importante ponerla en discusión, que es que entre las fuentes del derecho está lo que se conoce la costumbre contra leyes. Tenemos 500.000, algunos hablan de hasta 600.000, director del hospital italiano de la parte de geriátrica y obstetricia, de ginecología y obstetricia, perdón, y sin embargo las penas son contadas con los dedos de la mano. Es decir, la propia costumbre en nuestro país hoy nos está demostrando que esta norma penal de penalización no se cumple. Entonces impone adecuar la norma, Esa es según su visión. Beatriz. Te quería decir, porque en los tres grandes pedidos que se sostienen desde el movimiento, Sí. el primero era educación sexual para decidir y lamentablemente, después de 10 años de aprobada la ley de educación sexual, seguimos pidiendo lo mismo. Porque los mismos sectores que se oponen al aborto son los que oportunamente se opusieron a que se instrumente la educación sexual en las escuelas. Esa resistencia hizo que hoy se dé escasamente y mal donde se da. Con lo cual, digo, tenemos la primera contradicción. No damos educación sexual, tampoco queremos el aborto. Pero en el medio dijimos, bueno, anticonceptivas para no abortar. Y son los mismos sectores que se oponen a la anticoncepción segura. Entonces, ¿por qué? Porque se aferran a métodos que son antiguos, que no son seguros, que tienen un margen muy grande de falla, y cuando llegamos a una mujer embarazada con un embarazo no deseado, decimos, tampoco le damos esa posibilidad. Entonces digo, ¿cuánta cerrazón en un discurso cuando no permitimos que se eduque sexualmente, cuando no permitimos que se le instruya y se acceda a una anticoncepción que permita no llegar al aborto? Y también le decimos, cuando finalmente llegan al aborto, tampoco te lo doy. Doctora Bárbara, ¿qué Contesto responde? por parte. Primero, al diputado, lamento que un legislador nuestro piense que no se puede dar protección a la mujer vulnerable embarazada. Lamento. No nos oponemos, cuando habla de grupos opositores al aborto, supongo que está hablando de parte de los católicos. Yo hago educación sexual desde que me recibí de médica, que tengo 30 años de recibida. Educación sexual se hizo siempre, pero además, suponiendo que fuéramos nosotros los que nos oponemos, serían en los colegios católicos que no se diera. ¿Qué pasó con los públicos? Hace 10 años que está implementada la ley y no se da. ¿Por qué? No se da porque es muy difícil que el docente pueda transmitir uniformemente contenidos y abra un debate sobre la gente, sobre los adolescentes y los chicos que además plantean cuestiones de los cuales no estamos preparados para responder. Primero porque tampoco somos los dueños de la verdad para que ese chico reciba de nosotros nuestra educación. Por lo tanto, también deberíamos incluir a la familia, que nos ha costado mucho integrarla en la educación sexual para que los padres puedan ayudar a sus hijos a vivir mejor su vida sexual. Con respecto a las muertes de las mujeres que lo hacen por abortos clandestinos, Sí. yo quiero aclarar lo siguiente. La estadística no dice 50, sino 46 en el año 2016, y de las 46 muertes por abortos, que no es la primera causa de muerte obstétrica, hay otras causas de muerte obstétrica por la mujer, desde hemorragias por el parto, hipertensión, infecciones, que se dan incluso en el trayecto del embarazo. De las 46 que murieron por abortos, no se distingue si son abortos clandestinos o abortos naturales, ¿no es cierto?, o abortos espontáneos. Por lo tanto, tampoco sabemos cuál es. Pero no importa, aunque hubiera una sola mujer que se muriera por un aborto clandestino, el problema está en que ponemos el acento en que esa mujer se muere por un aborto ilegal y en realidad se muere porque hay un inescrupuloso, sea médico, enfermero o lo que sea, vecina, que sabiendo que en condiciones inseguras, que en condiciones de insalubridad, le practica un aborto y además se lo cobra, porque no es que lo hace atendiéndola a la pobre mujer porque está desesperada, sino que le sirve para su propio negocio. Beatriz, ¿qué le respondes? Pues justamente, ¿no? O sea, lo que se viene pregonando desde algunos sistemas, desde algunos sectores, es el coitus interruptus. Digo, cuando educamos sexualmente y educamos que el único método anticonceptivo es el coitus interruptus, estamos fallando en algunas cuestiones. Pero dice que la escuela no está preparada claro, para la escuela brindar este y los tipo de docentes educación. recibieron capacitaciones. No me caben dudas que las escuelas católicas fueron la resistencia más grande. No podemos poner a los docentes en el eje de esta discusión como los responsables de que la educación sexual no se dé. Hay, de hecho, No oposición. dije eso,
No, dije que el docente se siente incapacitado para hacerlo. Los docentes hicieron ya las capacitaciones hace años. La capacitación fue de un 10% o un 20% de la población docente. No pero no todos tienen que dar como... educación sexual si vos tenés una materia específica. Digo, un 10% No de los existe docentes una materia específica porque no hay recurso económico para tener una materia específica. Hay que darla transversalmente. Entonces, ¿en qué caemos? En que nuevamente es el rol del Estado, el mismo Estado que no protege a la mujer, que termina no pagándole al docente. Digo, en esto las mujeres que se mueren por aborto siguen siendo víctimas. ¿Laura? Totalmente. O sea, seguimos con el mismo problema. O sea, tenemos la mujer en un estado de vulnerabilidad absoluta, que tiene que recurrir muchas veces a una situación de aborto clandestino, que vuelvo a repetir, creo que nadie quiere esto, nadie quiere esta solución. Entonces, ¿por qué esa mujer llega a esa instancia? No nos tenemos que preguntar antes, y me gustaría que lo pensemos, ¿por qué esa mujer llega a esa situación de aborto? ¿Qué podemos hacer para que ninguna mujer tenga que verse sometida a un aborto, que es un acto de violencia en su propio cuerpo? ¿Por qué no trabajamos también desde el Estado para que ninguna mujer tenga que llegar a la instancia del aborto? Este es mi pedido. Ahora, el tema del origen de la vida también da lugar a muchas controversias. No se habla de vida humana, que nadie duda, la concepción del mismo momento de la unión, embrión, que se genera con, obviamente, la unión de espermatozoide con óvulo, pero distinto se habla de la persona humana, que sufre, que tiene sentimientos, sensaciones. También es el debate. Nadie duda que hay vida humana desde la concepción. Ahora, los que plantean a favor del aborto legal es que no estamos hablando de una persona humana como si sintiera, como si tuviera sentimientos. Desde la 9ª semana tiene sensibilidad para sentir en su cuerpito, tiene un registro del sistema nervioso como para sentir dolor. Silvia. Incluso en Estados Unidos, quienes están en contra del aborto, que en Estados Unidos hace años que está, sostienen que habría que anestesiar, porque habría que anestesiar el feto antes de matarlo, porque en Estados Unidos está prohibida la tortura. Ajá. Y un aborto para una criatura de 9 semanas para arriba sería una tortura, por lo tanto debería anestesiarlo antes de practicar. Este concepto, Silvia, ¿qué te genera? Es que no está en debate el comienzo de la vida en el Congreso de la Nación. Ese es un debate científico, teológico. Lo que está en debate en el Congreso de la Nación es la respuesta que el Estado le da a una mujer que aborta. Hoy la respuesta es que una mujer que aborta por su propia voluntad, el Estado dice es una delincuente y tiene que ir presa. Nosotros, quienes impulsamos el aborto legal, pensamos que una mujer que aborta requiere atención del Estado. Del Estado en su área salud, del Estado en su área de asistencia social. Muchísimas mujeres no se acercan a un efector de salud porque temen ser juzgadas o ir presa por esa práctica. Lucas. A ver, en primer lugar, yo quiero decir que yo no estaría en política si me resignara y aceptara tranquilamente que desde el Estado no se pueda hacer nada por la protección y de los más débiles, de los más necesitados, de los más vulnerables. Pero me parece que el doctor del Cerro describe lo que ocurre ahora, no lo que debería el Estado. Sí, pero cuando hablamos de debilidades hay muchos débiles. Y la razón de ser del Estado cuando se origina ya hace muchísimos años, y la razón de la ley es proteger al más débil. Si nosotros como legisladores no podemos proteger al más débil, y débil es una persona por nacer, y débil también es una mujer que necesita contención y atención médica, y hay muchísimo por hacer desde la información, desde la educación, desde la prevención, desde políticas públicas activas en términos de seguridad reproductiva. Me parece que tenemos muchísimo que hacer y que hay muchísimo para hacer del Estado, y muchas de estas cosas que están pasando, y las estadísticas y demás, tienen que ver con un Estado o con gobiernos sucesivos que no se han ocupado de las cosas que debían ocuparse. Doctor del Cerro. Sí, por supuesto, yo también lamento, como decía la doctora, uno lamenta, pero como legislador no me puedo quedar en el lamento. No me puedo quedar en el lamento. Tengo que buscar soluciones prácticas, esa es mi función de la política. La política resuelve cuestiones, y si hay una contradicción de derechos entre derechos de la mujer y derechos del feto, los constitucionalistas o nosotros como legisladores tenemos que impulsar una modificación, porque hay constitucionalismos que son autoritarios, hay constitucionalismos que son represivos, son autoritarios con la mujer, son represivos con la mujer. Entonces también tenemos que modificar los constitucionalismos autoritarios. Y en algunos puntos, ¿no es cierto?, algunos fallos hacen que haya un constitucionalismo autoritario, y otros, los constitucionalistas, hacen un equilibrio entre los dos derechos, los derechos de la mujer y los derechos del feto. En muchas sociedades se ha hecho esto,
Y en las sociedades que he hecho se ha llegado, en muchas de ellas, se ha llegado a estas soluciones que estamos proponiendo. Sí. Como una solución intermedia, una solución de corresponsabilidades. Sí. Mientras se avance en el mejoramiento y todos atrás tenemos este estado de bienestar social y de bienestar humano, lo tenemos todos atrás como fundamento de nuestras maneras de pensar. Sí. Pero también sabemos los obstáculos que tenemos para poder llevar adelante este estado de bienestar. Y lo vivimos en las desigualdades absolutas, que acá estamos mencionando nada más las que ir al médico y hacerse un aborto. Sí. No digamos de mantener un hijo hasta los 20 años, no digamos de mantener una casa, no digamos de mantener la educación, no digamos de todas las otras cosas que una mujer o una familia se compromete, porque acá tenemos que proteger a las mujeres y tenemos que proteger a la familia. Hablar de la familia argentina en algunos lados, hablar de una familia, de la concepción de una familia que tenemos, es hablar de una cuestión desconocida. Vayamos a nuestras villas, a los costados y veamos cómo lucha nuestra pobre gente para sobrevivir, no para tener una familia en el sentido clásico del término que pueda brindar educación, capacidad de reflexión y salud a sus hijos. Bien, Laura, sí. De alguna manera la posición tuya es muy clara, ¿no? Sí, yo creo que lo que decía Gonzalo recién respecto de las familias en las villas, lo que vemos ahí son mujeres que luchan con todo su ser por sacar adelante a sus hijos. Esto es una realidad muy fuerte y por eso vuelvo a reiterar la necesidad de protección, de acompañamiento, de que ninguna mujer tenga que recurrir a un aborto, porque ninguna mujer queremos que esto nos suceda, llegar a esta instancia, y creo que como mujeres comprendemos la lucha que significa un hijo cada día, y en eso dejamos el cuerpo, dejamos la vida, y me parece que nuestro Estado nos tiene que acompañar. O sea, no nos pueden dar una solución tan fácil, tan rápida como andá, hacete un aborto. ¿Qué pasa con la mujer que abortó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, legal, en forma legal? ¿Quién atiende el síndrome posaborto? ¿Qué acompañamiento tiene una mujer? Por eso digo, seamos serios a la hora de discutir y pensemos en por qué hay que llegar a la instancia del aborto. Vuelvo a repetirlo, la necesidad de que el Estado nos acompañe, nos prevenga, nos ayude, nos eduque, nos instruya, para que no tengamos que ninguna mujer llegara a la instancia del aborto. En contra de, entonces de este aborto legal que se está avalando o se pretende transformar en ley. Y Beatriz, ¿ya tu postura? No, es la segunda vez que María Laura dice que el aborto es la solución fácil y rápida. Fácil no es para ninguna mujer tomar la decisión de hacer un aborto. Y rápida menos. No es fácil. A realizarse un aborto. Claro, ninguna mujer, claro, elige con una sonrisa y decir, ay, perdóname, Sofi, me estoy yendo a abortar, y sale livianamente a hacerse un aborto. Entonces, la salida no es fácil. Estoy de acuerdo, no llegar jamás quise decir eso. Dos veces Pienso que dijiste fácil y rápido. Sí, pero me parece que para los legisladores, como decir, bueno, hacemos esta ley, ya está, se acabó el problema. En ese sentido quise decirlo, porque para ninguna mujer estoy de acuerdo. Es un atajo. Jamás. Es el camino me parece que es la solución para los legisladores, pero nunca para una mujer. Jamás quise decir eso. Y decía, ¿no? Y rápido mucho menos. Porque las secuelas, quienes conocemos gente que ha transitado por la instancia de un embarazo, lo hace de una manera muy tortuosa cuando tiene que hacerlo en estas condiciones. Y las secuelas que van quedando a nivel psicológico, a nivel de vida, que a tal punto que hoy vemos que cuando se empezó a hablar de aborto, muchas mujeres dijeron, yo lo hice, y hoy puedo decirlo, y se sienten que se sacaron un peso de encima. Entonces, pensar en esa mujer que lo tuvo guardado tanto tiempo, que nunca se animó a contárselo a sus futuros novios, a sus hijos de otra manera, pensar que hay que acompañarlas en esa, incluso aún siendo legal, posteriormente, para que ese tránsito sea lo más llevadero posible y sin que deje secuelas, me parece que también son deudas que el Estado tiene, pero también todos los grupos que dan estas discusiones. Con lo cual, digo, ni fácil ni rápido. El tránsito es difícil. Muchas gracias, Beatriz Priotti y Laura Favarelle, periodistas que nos han acompañado y han dado su punto de vista a favor y en contra del aborto legal. Muchas gracias. A vos. Tenemos que ir a la pausa para seguir debatiendo. Este tema no se agota y es muy complejo, sobre todo por los tiempos de la televisión, pero en este nivel de respeto, por supuesto, vamos a continuar en el próximo bloque. Pausa.
Primer debate complejo, duro, que atraviesa la sociedad, como tantos otros, pero cuando se habla de la interrupción del embarazo, del aborto, realmente se generan posiciones encontradas. Le damos la bienvenida a Gisela Fouquet, a nuestro programa. Nuestra producción de Plan A se va a enriquecer con Gisela, bienvenida, y también a este panel. ¿Cómo estás, Gisela? Bien, muy bien, gracias. ¿Estás segura de lo que haces? Estoy segura, sí. ¿Ingresar a Plan A? Siempre que aporte a la información, al debate, con respeto, como creo que se está llevando adelante esta noche, un programa... Intenso, un debate interesante que creo que es una clara muestra de lo que va a estar dando nuestro Congreso Nacional en breve. Y que tiene una particularidad, mucha gente no tiene posición tomada, está marcada por la incertidumbre, escucha uno u otro argumento, es difícil, ¿no?, tomar una postura para mucha gente. Vos, Gisela, con respecto al aborto, ¿qué pensás? Bueno, yo estoy tal vez en ese montón que nos cuesta fijar alguna posición. Sí. Yo creo en la vida, defiendo la vida y me limito a casos puntuales de la sensación que me da haber participado de ecografías de una amiga o una hermana al mes y medio de embarazo y ver ese corazoncito later. Más allá de eso, soy consciente de estas mujeres que llegan a la necesidad de realizar estas prácticas. Y lo que se me viene cuando hablamos de cómo la acompañamos, qué hacemos, lo paliativo es, hay veces que la decisión de la mujer es indeclinable. ¿Qué hacemos cuando esa mujer no tiene el deseo de ser madre, no quiere afrontar ese embarazo, no lo siente? ¿Cómo hacemos cuando es indeclinable, cuando está decidida a no querer dar a luz? ¿Qué respuesta le damos como sociedad ante ese interrogante? ¿Qué piensan? Doctor del Cerro. Es una de las causales de esos 500.000, 300.000, 200.000, 10.000, el número que le queramos poner, porque si en el país no hay estadísticas y tenemos que hacer inferencias estadísticas a partir de sociedades desarrolladas, es uno de los problemas que uno está señalando, ¿no? Pero esta realidad que está señalando la señorita es incontrastable. Albor, y forma parte de esos 500.000. Nadie quiere abortar. Llega al aborto por una decisión. Es una de las razones por la cual mi posición es a favor de la despenalización, justamente, porque la obligamos a continuar con su embarazo, a tener el chico, y después, si faltara poco, el Estado se desentiende de las normativas de adopción, que hay miles de trabas, vemos todos los días problemas en nuestra provincia, ni hablar, tenemos casos paradigmáticos. Entonces es una serie de circunstancias que no hacen más que llevarnos a estos resultados negativos. Verónica. Yo tengo otra experiencia. En general, la mujer no tiene un problema con su hijo, digamos, no es el problema su bebé. El problema es la circunstancia por la cual llega ese embarazo. Y ese embarazo la toma en un momento que la inestabiliza a ella. De las mujeres que yo he acompañado, nunca el factor es el bebé. Ella no dice, yo odio este hijo que estoy engendrando. El problema siempre es o su pobreza, o su pareja que la presiona, o su futuro, o lo que le puede deparar el futuro. Por lo tanto, creo que la contención, en los casos particulares, y les digo, insisto, yo hace mucho que estoy en esto, y cuando uno acompaña a la mujer y se la pone al hombro y le dice, te vamos a sostener y te vamos a acompañar hasta que vos puedas, generalmente elige la vida. Y te digo más, hay muchas mujeres arrepentidas de haber abortado. No hay mujeres arrepentidas de haber tenido la duda y haber elegido la vida. Esto me parece que es un peso importante para nosotros. Yo creo que decidir el aborto, como todos estamos de acuerdo, no es una elección libre. La mujer que decide no tenerlo es porque tiene una circunstancia que le pesa. Creo que la cuestión de la decisión de la mujer es justamente el alma y el espíritu de este proyecto. Creo que hay mujeres que están más decididas que otras. Creo que también de antemano no podemos decidir por otra mujer lo que quiera transitar. Muchas veces también digo, este proyecto también apunta a esas mujeres que son obligadas a abortar y no quieren pensar en la no judicialización y que solamente tenga peso la voluntad de la mujer también es importante, pero fundamentalmente creo que hay que entender que cada mujer puede elegir en distintos momentos. Creemos que la salud pública tiene que dar una respuesta a la mujer a lo que decida. El lugar central es el deseo, la opinión es la decisión de la mujer. La última palabra la tiene la mujer. Hay experiencias de acompañamiento pre y posaborto. Creo que lo importante es poder escuchar a las mujeres,
poder brindarle una respuesta y que puedan elegir en un marco de libertad y con todas esas posibilidades si quieren interrumpir un embarazo, si quieren continuarlo y ¿No crees en este acompañamiento no que propone la doctora? Creo de que repensar, no, creo de que no es que esté imposible. contra el bebé que está llevando en su vientre, sino que son las circunstancias que la rodean. ¿No crees Creo en que nadie puede decidir por otra mujer, que la decisión la tienen las mujeres y que en todo caso cada uno puede reservarse para sí misma la decisión que pueda tomar en determinado momento. Si me permitís, disculpa, en el mismo sentido de lo que acaba de decir ella, digamos, el debate está entre una prohibición que tiene como consecuencia una sanción penal o una libertad de opción. Claro. Siempre la destinataria de esa prohibición o esa libertad de opción es la mujer. Claramente yo opto por lo de la opción. Lucas. Dos cosas. En primer lugar, hay también un proyecto que se está tratando, que se va a empezar a tratar, que tiene trámite parlamentario y que es muy ambicioso porque prevé o tiende a establecer la protección integral de la mujer embarazada y del niño por nacer. Y esto es un acompañamiento y una contención desde... ¿Pero de parte de quién y qué circunstancias? No, del Estado. Diputado, Del Estado. Aquí se dijo que el diputado no puede ni siquiera prevenir ni ir en auxilio de los más vulnerables. Bueno, te completo la idea. No solamente del Estado Nacional, sino también de las jurisdicciones provinciales, a través de convenios y de armar un sistema que permita darle la contención que la mujer necesita en esa situación, pero en términos psicológicos, médicos, hasta materiales, económicos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando se habla tanto de la decisión de la mujer, que entiendo y que respeto y que me parece valorable también someterlo a debate, yo soy papá de 5, ¿sí? La mujer no se embaraza sola, el óvulo no se fecunda solo. Y yo lo que me planteo es, en una pareja, pero hasta en un matrimonio, en una unión convivencial, la mujer queda embarazada. ¿Qué valor tiene la opinión o la decisión del padre en ese caso? ¿Decide la mujer sola? En el proyecto ninguno. No figura, De acuerdo a las circunstancias. Derecho solo de la mujer. La pregunta es qué hace el Código Penal actual con el padre responsable de ese embarazo, porque la única condenada es la mujer en el Código Penal. Y eso es una violación a los propios tratados internacionales que hemos firmado, que no se puede discriminar por sexo una determinada condena. Diputado, usted pide que se le dé mayor protagonismo también al varón. No pido, pregunto a los que están trabajando en este proyecto que también sometamos eso al debate, ¿no? Gisela, vos instalaste el tema de esa mujer que se embaraza y... Sí, justamente también escuchándolos me hace un poco de ruido. Digo, ¿cómo vamos a garantizar ese acompañamiento, esta contención, si estamos en parte reconociendo que como Estado no nos podemos hacer cargo de que la ley de educación sexual tan fundamental para otro tema para otro día, digo, pero tiene que ver también hasta con las enfermedades sexuales y lo que esto causa en la sociedad, no podemos implementar, respetar, mejorar y fomentar una ley de educación sexual y creemos que vamos a poder poner en práctica este tipo de acompañamiento y de contención. ¿Vos dudás de que esto sea aplicable entonces? No dudo que sea aplicable, dudo que pueden estar las mejores intenciones. ¿Qué piensan de este proyecto? Porque se ha escuchado muchas cosas estos días para impedir el aborto, que la mujer embarazada que no quiera tener su bebé lleve hasta el 5º mes, creo, y después adelante el parto y vaya a una incubadora el bebé. Yo no sé si eso... a ver, me científicamente sonó, no sé si es posible, y no sé si eso no es más traumático aún para la mujer, la verdad que es algo que no me cierra. No tiene andadura eso, ¿no? A ver, creo que fue... de la libertad de opción de la mujer. Ese es el tema central que está detrás de todo esto. Entonces, cualquier cosa que le imponga una conducta es contraria a mi pensamiento. Tenemos que ir cerrando. Verónica, para no dejar... Digo, uno dice, si no quiere tener el bebé, el problema es que ya lo tiene, porque cuando está embarazada, ya está embarazada. O sea, no es que ahora puede zafar. Y yo creo que en la vida tenemos cosas que nos tocan, quizás por esto sí que tiene que ver con nuestro género, con nuestro sexo, nos tocan y de las cuales tenemos que resolver, ya no las podemos evitar. Yo pensaba, por ejemplo, si en un accidente te quedás paralítico, y dices, no me quiero quedar paralítico. Bueno, si te quedaste paralítico de un accidente, esto lo tenemos que asumir. Un embarazo puede ser bienvenido, deseado y querido. No es una enfermedad ni un accidente, ¿no? No.
es una circunstancia la cual yo puedo no evitar, porque ¿cómo lo voy a evitar si ya estoy embarazada? No es que yo voy a planear si quiero quedar embarazada, ya tengo el bebé. Ahora tengo que decidir qué hago con esta circunstancia. O tengo un parto o lo aborto. Esa es la decisión de la mujer, a la cual tenemos que acompañar, porque de las dos maneras ella tiene una difícil decisión. Bien. Muchas gracias. ¿Creen que este tema, la religión, cualquiera sea, la que cualquiera comulgue, está condicionando, no deja pensar libremente, no permite avanzar en un terreno legal para el aborto? Yo creo que eso está en cada uno según el bagaje de formación y de capacitación y la postura ética, moral, filosófica, religiosa que cada legislador tiene, y por eso es bueno, y yo saludo, celebro el debate. Bien. Y le agradezco al presidente de la Nación, que lidera el espacio que yo pertenezco, que nos haya dado libertad de acción y que votemos a conciencia. Y creo que es muy importante eso, votar a conciencia. ¿Y usted no acompaña entonces por ahora, al menos, el proyecto de despenalización del aborto? No. Gonzalo de Cerro, 20 segundos, ¿por qué sí a favor de este proyecto? Por supuesto, por respeto a los derechos de la mujer, en primer término, y segundo término, que no haya absolutos, no religiosos, sino que no haya absolutos ideológicos, ni que se absoluticen ciertas cuestiones biológicas, se lleven a absolutos que nos paralizan totalmente y que hacen de que un debate no exista. Gracias, doctor de Cerro. Albor Cantar, y gracias por venir de Santa Fe para este programa, especialmente. Creo que... Posición a favor de la despenalización en 20 segundos, un argumento final. Nada más que en el tema puntual que estamos hablando, ¿no? Creo que cuando a Giscard d'Estaing, mi primer ministro francés, le dio sus explicaciones al entonces Papa, siendo él un militante católico, era el representante del Estado. Claro, y esa era su función de un Estado laico y no de su creencia religiosa. Bien. Silvia, acompaña desde la Cámara de Diputados Provincial, pero creo que Gisela introdujo el punto más interesante. Sí. El Código Penal no es un instrumento eficaz para impedir la práctica del aborto, porque una mujer que no puede continuar con un embarazo va a tomar esa decisión. Entonces no podemos seguir insistiendo en la ley tal cual está, sino que tenemos que recurrir a modificarla y a instrumentar otros mecanismos, educación sexual y anticoncepción. Perfecto, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo, es un tema muy complejo para tratarlo con toda su profundidad en televisión, pero creo que hemos tenido posturas bien marcadas y en un clima de respeto, como corresponde a esta cuestión. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, hasta el próximo sábado, arrancamos temporada 2018, plana nuevamente aquí en la pantalla de Canal 5. Gracias.